Sinónimos. Cuando hablamos nosotros de los sinónimos, este pertenece a la semántica. ¿La semántica de qué se encarga? Se encarga de estudiar la relación o semejanza de palabras. Palabras que pueden tener distinto significado, parecido significado, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las relaciones semánticas que estudian a los sinónimos? Ejemplo, tenemos a la sinonimia, la antonimia, la polisemia, la monosemia, la homonimia, la paronimia, hiperonimia, holonimia, meronimia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos propiamente de los sinónimos, este ítem de razonamiento verbal tiene dos tipos de conceptos o definiciones. El primer concepto me dice que es etimológico. ¿La etimología de qué se encarga? La etimología se encarga de estudiar el origen verdadero de las palabras. En este caso me dice que la palabra sinónimos tiene orígenes griegos, deriva de dos voz griegas, sin y onoma. ¿Qué significa sin? Conforme o conformidad o mismo. ¿Y qué significa onoma? Onoma significa nombre. Por lo tanto, etimológicamente la palabra sinónimos quiere decir conforme al nombre o mismo nombre. La semántica le pone otro concepto. ¿Cuál es el concepto que le da la famosa semántica? La semántica me dice que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Ahora, cuando nosotros hablamos del significado de las palabras, toda palabra está compuesta por dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos dos elementos fundamentales que designa la semántica? El primero me dice que es el famoso significado y el otro elemento me dice que es el famoso significante. Ahora, ¿qué es el significado? El significado viene a ser el concepto. ¿Y qué es el significante? La imagen acústica conocida como fonema. En este caso me dice que el significado va a ser igual, que es el concepto. Ejemplo, si yo digo niño, ¿cuál es su concepto? Persona de corta edad. Automáticamente todo concepto está creado por semas. ¿Y estos semas qué crea? La idea. Niño, todas sus características peculiares hace que mi cabecita se produzca la famosa idea. Pero ¿qué pasa si yo no digo la palabra niño? Digo la palabra alevín, parvo, bitongo, chavo, pimpollo o lechuguín. Ah, ¿qué ha pasado? La escritura ha cambiado. A esa escritura, ¿cómo se le llama? Se le llama el famoso significante. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el significante? Viene a ser la imagen acústica. Ahora, la imagen acústica es un fonema. ¿Y qué es el fonema? Es el sonido mental. Ahora, si nosotros, por ejemplo, cuando lo escribimos este fonema, se le va a llamar grafema. Y cuando nosotros lo vamos a pronunciar, se le llama fono. ¿Qué es el fono? La articulación. Hacemos un resumen. Cuando hablamos nosotros de los sinónimos, me dice que el concepto es igual o parecido. Pero la escritura me dice que tiene que ser diferente. Pero, profe, acá tengo una pregunta. Usted me dice que el concepto es igual o parecido. ¿Qué, profe? ¿Hay dos tipos de sinónimos? Sí, sí, jovencitos. Cuando el concepto es igual, me dice que son exclusivamente sinónimos absolutos, propios o directos. Pero cuando el significado es parecido, me dice que son sinónimos impropios o relativos. Nosotros lo que vamos a priorizar en un examen de admisión es el que tiene igual significado, o sea, el sinónimo absoluto. Y si no hubiese, recién pasamos al sinónimo indirecto o relativo, o impropio, que tiene un significado parecido. 2. Vamos a los criterios de resolución. ¿Cómo se resuelve los sinónimos? Para resolver sinónimos existen tres criterios fundamentales. El primero es el campo semántico. Nosotros ya sabemos que el campo semántico viene a ser un conjunto de palabras que están relacionadas entre sí. Ejemplo, si decimos nimio, inane, banal. Estas palabras están relacionadas por significado. ¿Y cuál es el significado? Insignificante. Pero si nosotros decimos orco, averno, tártaro, pertenece a otro campo semántico. ¿Por qué? Porque su significado es infierno. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este criterio? Si mi premisa es nimio y su campo semántico es insignificante, vamos a buscar cualquier palabra que tenga este mismo concepto, que sea insignificante. Puede ser banal, trivial, irrisorio, bicoque, fútil, nadería, etcétera, etcétera. Pero todas las palabras que he mencionado, que he verbalizado, tienen este mismo concepto, que es insignificante. Si mi premisa es nimio, yo no voy a decir, pues, orco. ¿Por qué? Porque pertenece a otro campo semántico. Ejemplo, mi premisa es filípica. ¿Y qué significa filípica? Es insulto, agravio, ofensa. Entonces buscamos otra palabra que pertenezca a este mismo campo semántico, o sea, que signifique insulto, ofensa o agravio. Filfa no, porque filfa es engaño. Anodino es insignificante. Esciente es conocimiento o sabiduría.
Óbice es obstáculo. Ignominia es insulto, agravio, ofensa. Por lo tanto, tú ya tienes tu respuesta. ¿Cuál sería el sinónimo de filípica? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué palabra pertenece a su mismo campo semántico? Entonces, ¿dónde tenemos dicha respuesta? Ahí está, en la palabra ignominia. Siguiente. 2. Misma categoría gramatical. Cuando nosotros hablamos de las categorías gramaticales, sabemos que la categoría gramatical es la función que tiene una palabra. Ejemplo, si nosotros decimos árbol, ¿cuál es su función que cumple? Sustantivo. Si yo digo canté, verbo. Si tú dices hermosa, adjetivo. Esas funciones que cumplen las palabras se les llama categorías gramaticales. Ahora, las categorías gramaticales se clasifican según 3 disciplinas de la lingüística: la semántica, la morfología y la lexicología. Acá la vamos a clasificar según la lexicología. La lexicología las clasifica de 2 maneras: de inventario abierto e inventario cerrado. Cuando nosotros decimos que las categorías son de inventario abierto, ¿qué me está diciendo? Que con el paso del tiempo se pueden crear nuevas palabras, nuevos verbos, nuevos adjetivos, nuevos sustantivos o nuevos adverbios. Por ejemplo, la última palabra que se ha incorporado pertenece al Perú y está ya en la Real Academia de Lengua Española, o sea, un diccionario de significados. La palabra quechua, tishna. ¿Te recuerdas tú? Tu abuelita te decía, no todo tishna cara estás andando. Pero esa palabra ya está hoy en día en el diccionario. Pero no está tishna, está tizna con Z. ¿Y qué significa tizna? Sucio. ¿Ve? Es una palabra propia del quechua que ya se ha incorporado en la gramática española, en la Real Academia de la Lengua Española. O sea, todo este grupo de palabras de inventario abierto pueden crearse nuevas palabras. Pero ¿qué pasa cuando es de inventario cerrado? Ya no. No se pueden crear más palabras. Al contrario, con el paso del tiempo está mermando, está disminuyendo su cantidad. Ejemplo, la preposición antes había 22, hoy en día 19 y en uso 17. ¿Qué pasa? En vez de aumentar, está disminuyendo. Pero ¿qué me dice este criterio de la misma categoría gramatical? O sea, si mi premisa es un verbo, la respuesta tiene que ser otro verbo, no puede ser otra categoría gramatical. Si mi premisa es un sustantivo, la respuesta tiene que ser otro sustantivo de la misma categoría gramatical. Ejemplo, mi premisa es bruñir. ¿Qué es bruñir? Limpiar. Excelente. Vamos a bruñir la casa, vamos a limpiar la casa. Otear. Otear es observar, ver. Asepsia, limpieza. Mondo, limpio. Deterger, limpiar. Asir, sujetar, agarrar. Profe, hay 3 respuestas. Ah, no, no es que hay 3 respuestas. Hay 3 palabras que tienen el mismo campo semántico, pero no la misma categoría gramatical. Tu posible respuesta puede ser asepsia, porque es limpieza. Mondo es limpio y deterger es limpiar. Pero mi premisa es un verbo. Tiene una terminación verbal, bruñir, limpiar. Ya no puede ser asepsia ni mondo. ¿Por qué? Porque sus categorías gramaticales son distintas. Por lo tanto, otro verbo tenemos en la palabra deterger. Por lo tanto, mi respuesta es deterger. ¿Por qué? Porque las 2 palabras pertenecen a la misma categoría gramatical. Siguiente y último. Mismo nivel de lenguaje. Cuando nosotros hablamos de los niveles de lenguaje, se clasifica de 3 maneras: el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Ahora, cuando nosotros hablamos del nivel superestándar, exclusivamente esta es la máxima expresión del lenguaje, que solamente lo utilizan los poetas o literatos. Por lo tanto, es literario. Ejemplo, tan gentil hostil en su caminar es mi dama, benignamente de humildad vestida, se aleja pero yéndose a lavar. ¿Te das cuenta? He utilizado figuras literarias, metáforas, catáforas, anáforas, hipérbole, hiperbatón, antítesis, símil, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, siguiente, el estándar. En el estándar se clasifica de 2 maneras: el culto y el coloquial. ¿Qué es culto? Palabras de uso académico o profesional. ¿Y qué es el coloquial? Uso cotidiano. Escamoteó y raudamente escapó, es culto. Coloquial, robó y rápidamente escapó. Coloquial, porque es cotidiano, es común. En el subestándar tenemos 2, el popular y el vulgar. Popular. El popular viene a ser el uso errado del lenguaje, o sea, los barbarismos. Señora, véndeme un sol de bizcocho. No, bizcocho. ¿Ve? Entra para adentro. O redundancia, entra solamente.
Ve, es el famoso pleonasmo llamada redundancia. El nivel vulgar es el uso marginal del lenguaje, que solamente lo utiliza la gente lampa. ¿Y quiénes son la gente lampa? Pirañas, delincuentes, fumones, drogadictos, ¿ve? Ejemplo, oye, causa, préstame una luca, necesito la lucla para limpiar mis tabas. Si tú puedes, también hazme las tabas, dice, ¿no? Un nivel vulgar, ¿ve? A esto se le llama la famosa replana, que es el uso marginal. Pero acá solamente vamos a trabajar con el nivel estándar. ¿Qué te dice el nivel estándar? Si tu premisa está en el nivel culto, o sea, palabra léxica, académico, profesional, tu respuesta también tiene que ser culto. Pero si tu premisa es coloquial, la respuesta también tiene que ser coloquial, de uso cotidiano. Ejemplo, mi premisa es civilino. ¿Qué significa civilino? Oculto, escondido. Pero acá está escondido. Misterioso también es escondido, oculto. Latente es oculto. Silente es silencio. Dolo es engaño. Tengo tres sinónimos: escondido, misterioso y latente. Pero mi premisa, ¿en qué nivel está? Está en el nivel culto. Por lo tanto, si yo digo escondido y misterioso, que son sus sinónimos, pero está en un nivel coloquial, o sea, de uso cotidiano. Pero mientras que latente está en uso académico, o sea, es un nivel culto. Si la premisa está en un nivel culto, tu respuesta también tiene que estar en ese mismo nivel que es culto. Gracias.